Y esos triggers son el momento en que sucede algo que hace que yo busque una empresa de transporte distinta a la que ya uso, o simplemente una empresa de transporte porque estoy iniciando el negocio y a lo mejor necesito transportar algo, o saqué un producto nuevo y es refrigerado, entonces tengo que buscar a alguien que sepa de eso. ¿Y cómo hacemos para mercadear en ese momento? Sabemos que hay que mercadear, digamos, siempre, porque ese momento no siempre es clarísimo, pero también hay momentos específicos donde vale mucho la pena, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de la industria de transporte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿cómo le podemos llegar? Digamos que el ejemplo es una empresa. Hagamos el ejemplo, ¿sí? Cristian es el dueño de una fábrica que hace enlatados de tomate y yo soy el dueño de una fábrica que le compra a Cristian, em, pero en el medio hay una empresa de transporte que es en donde nos vamos a enfocar. Vamos a Ujú. llevar a esa empresa de transporte a satisfacer al cliente que es Cristian, porque Cristian contrata a esa empresa de transporte para llevar sus tomates enlatados a mi fábrica, donde yo después uso esos tomates para mi producción. Y estábamos hablando justamente ahorita, ¿no? Que digamos que ahí, si tuviéramos ese cliente, como que si fuésemos Castleberry, tenemos el cliente de la empresa de transporte, uno dice, bueno, ¿cómo le hago marketing a esa empresa de transporte para poder conquistar a Christian, que es el que me va a contratar para yo despachar sus productos a las diferentes fábricas? Y estamos hablando un poco también de los triggers, ¿no? Que fue algo que hablamos la otra vez. Y esos triggers son el momento en que sucede algo que hace que yo busque una empresa de transporte distinta a la que ya uso, o simplemente una empresa de transporte porque estoy iniciando el negocio y a lo mejor necesito transportar algo, o saqué un producto nuevo y es refrigerado, entonces tengo que buscar a alguien que sepa de eso. ¿Y cómo hacemos para mercadear en ese momento? Sabemos que hay que mercadear, digamos, siempre, porque pues ese momento no siempre es clarísimo, pero también hay Ujú. momentos específicos donde vale mucho la pena, ¿no? Entonces, pues lo que estábamos diciendo era, parte de la conversación era, bueno, si yo soy el que recibe los tomates, pero el transportista me llega tarde, se estaciona donde no es, me trae el producto que no es, estamos enredados logísticamente, pues lo lógico es que yo como gerente de logística de esa fábrica llame a Cristian y le diga, oye, mira, me encanta el producto, el precio está bien, o sea, digamos a nivel de lo que te estoy comprando está perfecto, pero la entrega logística es un rollo, o sea, me llegan cuando ya yo cerré, o me llegan muy temprano y me trancan la vía, ¿sí? Digamos, hay muchas cosas que suceden. eh, y entonces te diría, oye, Cristian, cómo hacemos con esto? Entonces Cristian se voltea y llama a la empresa de transporte y dice, oye, mira, ¿qué está pasando? Se queja, no sé qué, y a lo mejor sobreviven esa queja. Pero si yo, que soy el cliente de Cristian, me sigo quejando, pues le toca a Cristian en algún momento cambiar de empresa de transporte, ¿no? Sí, yo creo que uno ya, pues yo creo que ese sería el primer paso, ¿no? Entender como de esas empresas a las que les quiero llegar, como cuáles serían esos triggers, ¿no? Sí, como esos momentos de inflexión, como que, bueno, ya me mamé de esta empresa de transporte, tengo que cambiarla. Entonces ya Ajá. me meto a Google, o si ya tengo a alguien en la cabeza, sí, ya empiezo a levantar el teléfono, a lo mejor le pregunto a otras personas que trabajan en otras compañías parecidas a la mía, que también hacen logística, o una empresa, ni siquiera decir que sea parecida a la tuya, pero que haga logística también y transporte de productos, de alimentos. Sí. Entonces, pues empieza uno la búsqueda. Pero una de las cosas que estamos hablando era que una forma de mercadear también es no llegarle directamente a Christian, sino llegarle al cliente tuyo, ¿sí? Entonces, si tú eres la Ujú. fábrica de enlatados de tomate que necesita transportarlo y yo soy el que compra esos enlatados y en el medio está la empresa de transporte, a lo mejor a esa empresa de transporte le interesa mercadearme a mí, que yo no los voy a contratar porque yo no tengo esa necesidad, a mí me traen producto, pero yo soy un recomendador muy alto, porque Sí. si me empieza a ir mal, yo le puedo decir a mi proveedor, oye, ¿por qué no contratas esta empresa de transporte? Entiendo que son súper buenos, he visto videos de ellos, he visto un poco el servicio, testimoniales, ¿sí? ¿Por qué no has pensado en ello? Entonces a lo mejor tú dices, no, pues que son un poquito más caros, etcétera. Pero a lo mejor si yo te insisto, te digo, oye, pero piénsalo bien, o mira, o te lo recomiendo, tú dices, bueno, a lo mejor para satisfacer a mi cliente vale la pena pagar un poco más, en el caso de que sea más caro, ¿no? Si el precio es el Sí, mismo, sí. la calidad es la misma, pero digamos que en términos de logística son mejores operando
pues es muy fácil pasarse, ¿no? Pero es raro porque uno como marketer siempre piensa, bueno, mi cliente, ¿cómo le llego? Únicamente a ese cliente. Voy a hacer como persuadir no solo a mi cliente, sino al cliente de mi cliente, Claro, porque justamente ellos tienen ¿cómo se dice? Como una palanca sí, súper fuerte, ¿no? súper fuerte. Son un recomendador gigante. Y Sí, sí, entonces, sí. eso pasa mucho en B2B, ¿no? Pero normalmente los recomendadores son de la misma compañía. Entonces, yo voy a vender, por ejemplo, volviendo al caso de transporte, voy a vender el tema de logística y le tengo que vender al, no sé, al gerente de logística, pero también le tengo que vender al gerente general y también le tengo que vender a la persona de compras. Y tengo como uno de esos recomendadores, entonces también puedo hacer contenido específico para esos recomendadores, ¿no? Entonces, bueno, si es el gerente de finanzas, yo le puedo hablar de los números, de por qué tiene más sentido, de cuánta carga cabe en los camiones, etcétera. Y cómo eso se traduce o sea, un mejor cumplimiento se traduce en más clientes se traducen en más ventas y más ventas se traducen en más ganancias. Pero entonces yo puedo hacer unos contenidos específicos para abordar a ese decisor y ese recomendador dentro de la organización a la que yo le quiero vender. Pero también en este caso que estamos hablando hoy, uno podría decir, oye, también le voy a llegar al cliente de mi cliente, porque ese también es un recomendador, a pesar de que no está en la organización, es un recomendador fuerte. Entonces, si yo me logro posicionar en la mente de esas personas, de esos clientes de mi cliente, en el momento que ellos pasen ese punto de inflexión donde tengan problemas de transporte, a lo mejor salta el cliente de mi cliente a decir, oye, ¿por qué no has pensado en esta compañía? Yo he oído cosas muy buenas de ellos, etcétera. ¿Y cómo me posiciono ahí? Entonces sé que suena como, wow, qué presupuesto hay que tener para atacar a este y también atacar a este, pero yo creo que uno lo podría a lo mejor hacer un contenido que le pega a los dos y simplemente buscar un canal de distribución para llegarle al cliente. Y también puedes hacer unos contenidos puntuales, ¿no? No tienen que ser tampoco una Sí, elaboración gigante, ¿no? sí, porque al final si uno lo piensa, ambos tienen la misma necesidad, ¿no? Como Sí, que uno piensa del lado del de alimentos, es como, bueno, yo necesito que mi producto llegue en buen estado, llegue cumplido, llegue sí. con ciertos estándares de calidad, y pues el cliente espera lo mismo, ¿no? Como que ambos necesitan los mismos resultados y se puede crear un contenido que abarque a ambos. Exacto. Y se puede decir, ok, vamos a hablar entonces, vamos a hablarle del cliente a mi cliente y también al otro con un solo contenido. O también yo diría, yo soy partidario de decir, oye, hagamos unos contenidos específicos para ello. Porque es también lo que hemos hablado varias veces y es que el contenido no se te va a vencer. ¿Sí? No es como Ujú. la publicidad, etcétera, que tú dices, no, saqué la promoción, saqué la publicidad y ya, no tengo más plata para seguir corriendo y listo. El contenido va a vivir en la página web, entonces, de alguna forma, pues, sí, como que lo puedes producir hoy, lo generaste, sí, tuviste una inversión, etcétera, pero esa inversión te dura años. Si el contenido es bueno y es, digamos, apropiado para los diferentes momentos del tiempo. O sea, no hablar de la noticia de hoy, sino algo más duradero. eh, Esa inversión no la vas a perder. Entonces, eh, pues sí te permite, digamos, en la inversión te permite decir, oye, voy a hacer unos contenidos enfocados en el cliente de mi cliente. Porque es un recomendador muy fuerte dentro de todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ese sería uno de los puntos de inflexión, uno de los triggers, como que, tuvimos problemas de logística y cómo enfrento eso. Y pensando en eso, también haríamos unos contenidos específicos de ese momento específico del trigger, ¿no? De decir, oye, cómo resolver los problemas de logística o lo que hacen la mayoría de las compañías para tratar de resolverlo, pero donde terminan decantando en un proveedor distinto, que tenga estas características, que haya resuelto estos problemas. Y, ¿sabes? Ahí donde aparezco yo como empresa de transporte a decir, mira, mira cómo yo los hemos resuelto nosotros. Entonces, muchas veces uno dice, no, no divulgues todo, no divulgues los secretos, etcétera, porque entonces no nos contratan, pero la compañía, ¿sí? La empresa que hace los tomates enlatados, su negocio no es transporte, su Sí, negocio sí. es ese. Entonces, no van a salir a resolver todos esos problemas ellos, ni se lo van a resolver la empresa de transporte. Lo más fácil para ellos es simplemente cambiar de compañía, ¿no? Ujú. Sí, no, y estaba pensando también pues en la empresa familiar donde yo trabajaba y siento que es muy, muy cierto, ¿no? Como que uno siempre intenta llegarles al cliente y como persuadir al cliente y las personas como los decisores dentro de esa empresa, pero pues nunca lo había pensado como, no, ¿y por qué no llegamos al cliente del cliente?
que realmente el que manda la jugada son ellos, ¿no? Como que ellos son los que mantienen los estándares de calidad y como si usted no me entrega de esta manera y si no cumple como estos requerimientos, ni siquiera lo vamos a tener en cuenta. Entonces, si llegamos a esas personas que son tan exigentes, porque el cliente siempre es el que más exige, más que nosotros mismos, decir como no, no, Sí, el cliente nos está pidiendo tales cosas y pues por ellos es que uno está vivo, ¿no? sí, 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 de acuerdo. Entonces, como bueno, hay que satisfacerlo. Entonces, pues las Claro, empresas buscan cómo hacer eso y buscan los aliados que permitan hacer eso, ¿no? Obviamente el precio no puede sí, ser descabellado, que no den los números, porque entonces pues no hay negocio. Pero asumiendo que los números están en un rango que permitan hacerlo, uno siempre busca la mejor alternativa para poder cumplir al cliente, que en realidad es lo más importante, ¿no? Entonces creo que esa es una, ¿no? Es pensar en los triggers, en los puntos de inflexión donde, bueno, en qué momento cambian de transporte, logística, o el otro momento es, bueno, hay un producto nuevo y a lo mejor la empresa de logística ya no se da abasto o no puede transportar ese tipo de producto porque a lo mejor es refrigerado o requiere un transporte especial o lo que sea, también es un momento de inflexión. Entonces uno también podría decir, bueno, voy a hacer unos contenidos específicos para ese momento, ¿sí? Entonces, oye, vas a empezar a transportar el refrigerio, entonces, bueno, ¿qué hay que saber cuando uno va a empezar a hacer eso? Una guía práctica para saber cómo manejar eso, los tiempos, cuánto dura en el camión. Sí, hay un montón de preguntas, ¿no? Que se haría ese gerente de logística, especialmente si es primera vez que va a manejar refrigerado, ¿no? Si no, pues a lo mejor ya sabe un poco del tema, pero también seguramente hay, no sé, lo hice hace 5 años, pero a lo mejor hay nuevas tecnologías, los camiones ahora duran más. eh, no sé, no sabía que existía esta otra empresa, entonces, bueno, ¿cómo mercadeamos ahí en ese momento? Y lo otro, pues habiendo hecho eso, eso es una parte, y lo otro es lo que solemos hacer, que es investigar el comportamiento digital de esos gerentes de logística de la empresa que enlata tomates, ¿sí? Y cómo le llegamos con los dolores e intereses de esa persona, ¿sí? Entonces, ¿qué está compartiendo en Internet? ¿Le preocupa qué? Mira, no, que la inflación, que la economía, que la gente ya no está consumiendo tomate, cuál es el reporte de lo que está pasando, qué están haciendo otras compañías de tomate en otros países. No sé, digamos que esa persona puede que tenga, digamos, muchos intereses o muchas cosas que le preocupan y cómo hacemos unos contenidos alineados a eso, ¿no? Y para eso pues hay que analizar la audiencia, un poco lo que hablamos la otra vez, que, bueno, nosotros lo hacemos con tecnología, pero puede que alguien diga, mira, no voy a contratar a Keaso porque no tengo cómo pagarlo, no sé, lo que sea. Que lo quieren hacer por su cuenta, también podrían analizar las redes sociales, ver quiénes son, qué están posteando, cuáles son sus intereses, etcétera. Y basado en eso, pues no vas a tener 1000 puntos de data, a lo mejor tienes 20 o 50, pero con esa data poder decir, ok, mira, nos conviene hacer este tipo de contenido para llegarle a esa persona, ¿no? Entonces creo que hay como que llenar dos baldes de contenido, o tres. Uno a lo mejor es, pues, los puntos de inflexión de mi cliente y construir ahí. Otro es los intereses y el día a día de mi cliente, lo que lee, comparte y cómo me le meto en la conversación de lo que de verdad le interesa. Y el otro puede ser al cliente de mi cliente, o sea, cómo hago para llegarle a ellos, qué contenidos tengo que hacer. Y ese creo yo que a lo mejor es el más fácil, porque a lo mejor no vas a estar, o sea, el enfoque no va a estar ahí del 100%, es algo que vas a hacer para cubrir esa base. Y entonces puedes decir, bueno, voy a hacer 20 contenidos para ellos nada más, y cuando termine, yo lo que hago es reciclar y lo sigo impactando. Le hago distribución de vez en cuando, los impacto para estar ahí posicionado. Pero no tienes que necesariamente construir toda la estrategia para impactar al cliente del cliente, sino que puedes enfocarte más en el cliente puntual y decir, bueno, voy a llenar esos dos baldes, o sea, el de los puntos de inflexión y los triggers del momento de decisión de compra, y el otro es el día a día de, oye, qué les interesa, qué les molesta, qué tienen, y también no solamente el gerente de logística, sino lo que hablamos, ¿no? El gerente financiero, los diferentes recomendadores para ese tipo de cosas, ¿no? Y la otra que habíamos dicho, Chris, era, a lo mejor soy una empresa que le quiere llegar al transportista, ¿sí? A la persona que maneja el camión, no solamente al gerente de logística. Pues por varias razones, ¿no? Puede ser que ellos son un recomendador y le quiero llegar, o les quiero vender algo específico, o ellos serían los que toman la decisión, o simplemente es un tema de reclutamiento de esas personas, ¿sí? Pues pueden haber muchas razones por las cuales le quieres llegar
a esa persona que está manejando todo el día, ¿no? Sí, pues estaba pensando en, pues, echando globos un poco Sí, de cómo poder llegarle a esas personas, porque debe ser un trabajo arduo, ¿no? Es decir, con una persona que está en la carretera 16 horas, 20 horas. Entonces, bueno, no sé qué opines, pero estaba pensando de pronto hacer como un IP targeting, es decir, como encontrar esos puntos de descanso de los transportistas y decir, ahí es donde voy a hacer pues sí, esa distribución de mis contenidos. Pues claro, ¿no? Lo que siempre hablamos, como cuando uno hace IP targeting le puede llegar o al transportista o sí, a la cualquier persona que otro. se paró a echar gasolina. Sí, sí, sí. Pero si uno hace como un estudio detallado de decir, como, bueno, estos son puntos súper clave para los transportistas y sé que ahí seguramente hay como unas chances muy altas de que paren, como que puedo hacerlo, ¿no? Sí, incluso, bueno, hablando ya, oye, ahorita hablamos más de distribución, pero creo que hablando del formato, parte de lo que hemos pensado es, bueno, a lo mejor ese formato hay que hacerles es un podcast y tiene que ser algo súper animado, chévere para ellos, con el vocabulario de ese tipo de persona, de lo que les interesa a ellos, etcétera. Eh, y, y lo que tú decías, a lo mejor con cosas de la carretera, de lo que está pasando en la carretera, a lo mejor con algo, sí, algo muy puntual del día, a lo mejor hasta con música, o sea, pensado como en alguien que va a estar manejando muchas horas, ¿no? Que pueden aprender algo, entonces, no sé, tú puedes tener capítulos que sean como y aprende tal cosa mientras manejas, etcétera, ¿no? Digamos a nivel de contenido, de la parte creativa, de cómo llegarles con ese contenido. Pero en la parte de distribución, como tú mencionas, se me ocurre también, ¿no? Si uno dice, bueno, voy a atacar por IP, digamos que conseguimos, digamos que esto es para Estados Unidos y conseguimos un resting area de los transportistas, que es un sitio grande donde tienen para comer y tienen baño y bueno, de todo. A lo mejor uno dice, voy a hacer la IP targeting ahí para que todo el que llegue digitalmente, cuando se conecte, etcétera, les salgan los diferentes contenidos que yo estoy haciendo. Pero otra cosa también sería irse más, lo que llaman más old school, e irse a decir, bueno, voy a hablar con el sitio donde venden las hamburguesas, que es un diner grande donde la gente se sienta a comer, y ahí voy a poner o en el menú o en las mesas, ¿sabes? El código QR y el contenido y la descripción del contenido, algo chévere, atractivo, ¿no? Que provoque como descargarlo y, y diga, bueno, para tu próxima sesión de 2 horas manejando, entonces eh, el nuevo capítulo habla de tal cosa, entonces buscar maneras de estar en esos sitios. Sé que es físico, no estamos saliendo de lo digital, pero también es como me lo Para la imagino. audiencia seguramente toca, ¿no? ¿Perdón? Que para esa audiencia seguramente toca salirse un poco Sí, del digital y volver a, sí, lo que es old school. sí. Y es algo que yo creo que mucha gente no piensa, ¿no? Como que uno se enfrasca a veces en, no, ¿cómo les llego por Facebook? ¿Cómo les llego por Instagram? O sea, como los canales que uno ya conoce. Pero a veces en contenido toca hacer algo así, ¿no? De salirse un poco de lo convencional y decir, no, pero es que para yo estar enfrente de esa persona, yo me le tengo que meter enfrente. Entonces, ¿cómo hago? ¿En qué momento de su journey, literalmente en este caso, de su journey, en qué momento puedo impactarlo, ¿no? Entonces, habría que ver qué es más costo eficiente, ¿no? Hablar con el diner y poner las cosas allí. Entonces, bueno, cuántos diners tengo que conseguir a nivel regional o lo que sea. Y cómo después para cambiar el papelito para el nuevo episodio. O sea, logísticamente puede ser complejo. También lo otro es Sí, IP targeting, como tú dices, que digital, entonces pues ahí es mucho más fácil. Pero también podrían funcionar vallas, porque pues esta gente está manejando, ¿me entienden? Como que el marketing no es bueno o malo, es depende de cómo le queramos llegar y qué tenemos que hacer para llegarle, ¿no? sí, ¿no? Y estaba pensando también cómo medir el impacto, ¿no? Mm, Que es lo que siempre hablamos del tema de vallas, sí, de, sí, de afiches, folletos, lo que sea. Como que, bueno, uno lo puede medir, la única manera de saber es como si están viendo mi contenido, lo están escuchando, lo que sí, sea, pero si no se puede hacer como el click-through rate de mi folleto, es sí. decir, tuvo mil impresiones y sí, es muy difícil saber. Pues depende, ¿no? Porque uno también podría ponerle un código QR para descargar el podcast o lo que sea. eh, y puedes medir un poco eso, ¿no? Como con un código QR distinto para cada restaurante o lo que sea. Pero
Pero también puede ver que el camionero, el transportista, el camionero ya diga, bueno, ya yo tengo, sí, 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 yo escucho ese podcast, este episodio nuevo está bueno, y pues no tengan que descargar nada, ni de tomar la foto del QR, ni nada. Entonces, ahí no tienes cómo medirlo. Y pienso que eso pasa mucho en marketing, y es, no se puede medir todo, absolutamente todo. Creo que muchos marketers quieren eso y quieren orientarse hacia eso, y los gerentes generales también, ¿no? Quieren medir todo, pero hay unas grandes marcas que se han construido donde no todo se ha medido. Y lo sabemos porque eso de querer medir todo es relativamente nuevo por el internet y porque se pueden medir CTR y impresiones, y etcétera. Pero antes, pues hacían el comercial y te decía, mira, más o menos lo vieron más o menos tantas personas, ¿sí? Un aproximado. Eh, Igual se construyeron unas marcas inmensas, digamos, con esa tendencia que hubo en el momento, pues de televisión, o radio, lo que fuese. Entonces creo que, digamos, no estoy abocando por no medir nada, yo creo que hay que medir lo que uno pueda, pero también hay que entender que no todo se puede medir en el marketing. Pues. O sea, ¿cómo mido yo si le estoy llegando, o sea, mejor dicho, mi posicionamiento en la mente de una persona en específico? Pues tendría que no, poner unos nodos en la cabeza y medirlo con un computador y ver cuando yo menciono una marca qué piensan, ¿no? O sea, o hacer encuestas en la calle, lo que se ha hecho siempre, pero no, no siempre se va a poder medir eso, pero no sabe, oye, hay unos estudios, creo que de Google, creo que son ocho veces que uno busca las cosas en Internet antes de tomar una decisión. Entonces, son 8 puntos de contacto que tenemos que estar allí en el Customer Journey para poder llegarle a esas personas, ¿no? Entonces uno también puede decir, bueno, mira, voy a estar seguro de estar en los próximos 14 touch points, sí o sí, de alguna forma, llegarle 14 veces mínimo a cada persona, sabiendo que, bueno, tengo 8, me voy a ir por encima y ver entonces, ¿sabes? Eso al final se tiene que ver reflejado en las ventas. Ahora no vas a poder traquearlo específicamente, pero vas a ver el incremento en ventas, ¿no? Sí, sí, sí. No, y me quedé pensando también lo que decías del tema del formato. También creo que es súper importante quién es el que está hablando, ¿no? Sí, Claro, nos sentamos a hablar tú y yo, hacemos un podcast, puede que nos hayamos enterado súper bien y hicimos una investigación previa súper sí, exhaustiva del transportista. Eh, y va un poquito a lo que es contenido a escala, ¿no? Como realmente poner a un experto en el tema a hablar de ese contenido. Entonces veo más lo que hablamos de un podcast para camioneros, yo diría como dirigido por camioneros para camioneros, ¿no? claro, claro. Tendrías que buscarte uno que además tuviese como esa agilidad, ¿no? De presentar, de estar ahí y que Sí. conozca lo que eso implica, etcétera. Eh, pero hay muchas formas. Yo pienso o sea, hay muchas formas de enganchar a la audiencia con contenido. Lo que pasa es que uno tiene que hacer un muy buen estudio de esa audiencia y buscarse también, en la medida de lo posible, pues alguien que conozca de primera mano esa audiencia, ¿no? Mira, yo he estado ahí, sé lo que implica parar a descansar y qué es lo que uno quiere, lo que no quiere, qué ejercicios hacer para descansar mejor, bueno, etcétera, ¿no? Pero seguramente hay muchos momentos donde uno le puede llegar, incluso deben haber softwares, por ejemplo, donde el transportista tiene que usar el software para decir dónde está o cuánto echó de gasolina o eh, Ujú. sí, no sé si hay un accidente, entonces reportarlo, no sé. Pero digamos que la empresa de logística de transporte, seguramente ya algunas le tienen software en el celular o en algún aparato para que la persona lo pueda ver. Y uno también podría buscar mercadear ahí, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer una alianza con esa empresa de software y ellos tienen que ver ese software, ¿sí? Por lo menos 6 7 veces al día. Entonces, bueno, yo cómo me le meto ahí, hablo de eso y, ¿sí? A lo mejor puedo poner episodio ahí mismo, no sé, es buscarle la vuelta para no decir, oye, ¿cómo me le meto en el día a día a ese cliente que a lo mejor no está, sí, no es el típico cliente que uno dice, no, en digital, aparezco en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y listo. Sí, sí.
porque a lo mejor la persona pues, está manejando, no está metido en eso, ¿no? Yo creo que uno tiene que pensar, es como, bueno, cuál es el día a día y después cuáles son esos puntos donde yo podría llegar a estar. Pero estamos hablando pues de ese caso específico del transportista, ¿no? En el caso Ujú. de la gerente logística pasa lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor esa persona ya es más digitalmente tradicional, ¿no? Como que, bueno, tiene una cuenta de Instagram, seguramente ve YouTube, seguramente, sí, etcétera, ¿no? Trabaja en una oficina, digamos. Sí, 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 debe ser no diría tradicional, sino más, Sí, más convencional, sí, ¿sí? Como lo que sí, llaman un sí, sí. white collar worker. Que white collar es, bueno, estoy todo el día en la oficina, pues, trabajo en computador, etcétera, ¿no? Em, entonces, bueno, yo creo que eso sería la forma, cerrando ahí el capítulo, pues, del transportista, ¿no? De llegarle a esa persona. Em, Ahí dimos unas ideas, pues, de cómo hacerlo. Y el gerente de logística, también hablamos un poco de, bueno, llegarle al cliente de cliente, a ellos directamente. Um, También lo que aplica lo que tú habías dicho de IP targeting, ¿no? Si yo digo, no, es que Sí, el gerente de logística está en la fábrica o está en, ¿sí? Donde despachamos, el warehouse, el almacén. Entonces, pues, a lo mejor, ¿me entiendes? Como que a lo mejor yo tengo que hacer un targeting específico a ese edificio digitalmente. Entonces, no es me voy a montar en Facebook y ya, o a lo mejor es me voy a montar en estas plataformas, pero voy a hacer un tema geográfico muy puntual, lo más puntual que se pueda. Lo que pasa es que no, digamos, no todas esas te dejan, ¿no? Pero sí hay plataformas que te dejan decir, no, no, esta es la dirección de la oficina, ¿sí? Ahí. El problema es lo que hablábamos, ¿no? Que si voy a targetear o sea, una zona industrial y aquí está el edificio, a lo mejor no me deja el edificio único, sino me deja claro. 10 edificios al lado. Agarra el Starbucks del lado y Exacto, agarro el el Starbucks, barista de... el gimnasio, no sé, lo que hay ahí, y pues le va a llegar. Pero como soltar una bomba ahí le llegas a todo el mundo. Pero de que le llegas al que le llegas, también es cierto, ¿no? Ujú. Entonces creo que eso funciona más cuando yo digo le quiero llegar a toda la organización, o le quiero llegar a todos los que están en la fábrica, eh, sí, o a todos en esta oficina. Al gerente de logística de esa oficina, pues yo creo que es más fácil de interno. O buscar el correo, o sea, buscar mandarles el correo, o LinkedIn, o digamos, alguien que te pueda hacer como ese contacto, pero no. Porque entonces, si solo le sirve el contenido al gerente de logística y es una cosa muy puntual, entonces, pues, te vas a gastar los recursos llegándole a toda la oficina, ¿no? Sí, claro. Sí, también depende como de qué estrategia y qué resultados estás buscando, ¿no? Sí, Porque si es solo un tema de awareness, pues bueno, lleguemos a estas plantas, pero si es posicionarte como en la mente del gerente de logística, pues sí toca sí, hacerlo lo más targeteado y específico sí, que se pueda. sí. Y incluso una cosa que a mí, pues, siempre me ha parecido que puede valer la pena, y esto depende mucho de lo que uno le vaya a vender, ¿no? O sea, si el producto que yo le voy a vender es baratísimo y no me dan los números, pues no. Pero si un contrato de 3 años de logística que vale millones de dólares, pues me puedo gastar una plata llegándoles. Y es salirse de lo digital y hacer algo más físico, pues, ¿sí? Mandarle, ¿sabes? Un libro, mandarle el portafolio, mandarle un paquete de FedEx. Sí, De alguna forma romper con lo tradicional y llegarle con algo más disruptivo que le llame la atención y que de verdad tú sepas que, oye, le llegué, ya debe saber que existimos. Y ya de ahí, bueno, cómo hago el trabajo para seguir mandándole contenido de valor. Y digamos, decimos contenido de valor no solo porque eso es nuestra especialidad, sino porque si no nos volvemos spam, ¿no? Nos volvemos correo ujú, anunciado. Entonces todavía no me llega acá 15 días una vaina, pero pues yo no leo eso, no me llama la atención. Es publicidad. Es contrátanos, contrátanos, contrátanos. Y creo que es mejor mostrar, ayudarlo en su día a día. Mira, así, ¿sabes? Así puedes manejar mejor el tema de logística, así puedes manejar mejor el tema de los despachos. Esta es la nueva tecnología que se usa para, no sé, fabricar tal cosa, ¿sí? Cosas que de verdad le interesen y, y tratar de conquistarlo de esa manera, ¿no? sí, y lo que decías del correo de FedEx ahorita puede servir mucho, ¿no?
Como que pasamos esa etapa en el que el correo postal era súper saturado y no solo te Sí, llegaban las cuentas, también te llegaba la promoción 2x1 de la pizza y 10 correos que uno ni idea porque sabía que era publicidad. sí, Ahora no, te llegan, sí, las cuentas y ya, sí. ¿no? Como las cosas que estás suscrito. Pues yo creo que Entonces, como que, en Colombia, pero creo que en Estados Unidos sigue llegando muchísimo correo de ese sí, tipo. Sí, pero más que todo a las casas, diría yo. Yo no sé si al trabajo, si te llega un paquete de FedEx o de DHL, pues tú lo abres, ¿me entiendes? No llega en el correo normal. Por eso también digo que es un tema de costos, porque no es un papelito en un folletico en un correo, sino, oye, te voy a mandar algo de valor. O un libro, ujú, o sí, una revista que yo estoy construyendo, o no sé, ¿sí? O mis últimos 10 contenidos convertidos, ¿sabes? En un documento que te puedas leer, em, contenidos de valor, ¿no? Pero sí, yo creo que es como encontramos un punto donde mi contenido sea de mucho valor y también disruptivo y distinto, pero también mi forma de llegarte digitalmente, etcétera, también lo sea para romper un poquito ese ruido que hay, ¿no? Pero tienes razón, o sea, creo que en el marketing es lo que hemos hablado varias veces, y es que los marketeros arruinamos todo. Entonces, como sí, este canal está funcionando, entonces pues le damos hasta que el ujú, consumidor dice, ya ese canal es spam, ¿sí? Como que ya yo no leo correos. Pero hace tiempo seguramente funcionaba muy bien los correos. Entonces, ahora hay que mandar 10.000 correos para conseguir 100 digamos, prospectos que uno se puede reunir antes de que mandar, no sé, 1.000 correos, no 10.000, ¿sí? O había que mandar un número menor porque la gente dice, oye, me llegó un correo, ¿qué será esto? Ah, me están hablando de esto, qué interesante. Pero hoy en día ya te medio huele a correo no deseado, a cómprame y uno borra. Entonces, creo que es cuestión de ir buscando cuáles son esos canales y fluctúa, ¿no? Es como la moda, como que se puede volver a poner de moda algo y puede sí, que las otras cosas estén en decadencia y uno diga, no, ya nadie participa ahí, pero a lo mejor hay una oportunidad, ¿sí? Específicamente, precisamente porque nadie participa ahí. Es lo que hablábamos de Threads, que sí deberíamos estar o ujú, no en Threads, porque Threads tuvo un momento muy grande, después la gente se fue, nadie lo usó, pero sigue habiendo gente que todavía lo utiliza, pero el ruido es mucho menor a Twitter, X, perdón, y mucho menor a Instagram, por ejemplo, donde está todo el mundo. Entonces, bueno, a lo mejor uno dice, bueno, a lo mejor todavía hay clientes míos ahí donde que podría venderles. A lo mejor nos conviene tener Threads, a pesar de que no es el boom del momento, puede que todavía haya mucha gente que lo esté usando y, ¿sabes? El ruido sea menor porque pues hay menos gente, pues. Um, sí, incluso Facebook, ¿no? yeah, Yo creo que Facebook ya está pasando esa etapa en donde habían sí, una cantidad absurda de usuarios activos todos los meses, creo que eran como 2.000 millones de usuarios activos. Entonces pues ya empieza a bajar y los anunciantes se empiezan a ir, se empieza a poner más económico sí. y es apalancar esas oportunidades, ¿no? Y al final es un tema también de números, ¿no? O sea, en los negocios es eso, ¿no? ¿Cuánta plata voy a poner y cuánta plata voy a sacar? Como en la inversión. Entonces, Ujú. puede que uno diga, oye, se puso baratísimo esto de Facebook. Sí, todavía hay millones de personas ahí metidas. Se puso baratísimo porque pues, ya la atención, digamos, de las marcas no está ahí, pero la atención de la gente en parte sigue ahí. Entonces, oye, si se Sí, puso barato, a lo mejor es un canal muy bueno. Entonces, uno decir como, no, Facebook es bueno y este es malo, y eso es temporal, o sea, eso es en el momento, esa opinión puede que sea válida en un momento específico, pero los precios van fluctuando, la atención de los consumidores también, la atención de las marcas y el enfoque de las marcas. Entonces, hace poquito escuchamos que, no sé si viste, que Disney ya no va a participar en Twitter y otras marcas dijeron que no, que bueno, sí, por varias razones. Eso a lo mejor es como, oye, a lo mejor ahora conviene pasarnos a Twitter X, ¿sí? Nosotros que no tenemos, digamos, eh, esa visión de lo que es Twitter y X, a lo mejor ya está más económico, a lo mejor ha bajado los claro. precios porque están buscando pues, que hayan advertisers y los grandes se fueron, entonces, bueno, a lo mejor es una oportunidad. Entonces, ¿sabes? Como que creo que es lo mismo, pues una valla en la autopista, no, eso pues puede que funcione, pero ¿cuál es el precio? Comparado con digital y comparado con el hecho de que lo puedo medir en digital y sé que le llegué y sé que le dieron clic y hay un montón de cosas ahí versus la valla, ¿no? Eh,
también los banner ads. Entonces, no, los banner ads no funcionan, los banners no funcionan. Y es verdad, esa tecnología es súper vieja, ¿no? Es más, hay una estadística que dice como tiene más probabilidades de que, de que se te caiga el avión volando a que le dé clic a un banner, ¿sí? Pero, pero eso no quiere decir, o sea, primero el clic no es todo, ¿no? El banner puede también servir para un tema de branding de, lo vi. Por eso es que todavía patrocinan torneos de golf y todavía patrocinan en el fútbol que ponen la cosa ahí al lado de la cancha, porque pues saben que, y en tenis y en todas partes, pues eso es un tema de branding. Entonces, bueno, te puede servir en ese caso y también pues depende del precio, porque si es prácticamente regalado, a lo mejor te sirve para un tema de branding. Um, y a lo mejor te conviene eso mucho más que patrocinar el torneo de tenis local. Porque tú puedes decir, no, voy a poner estos banners en todas estas páginas que tienen que ver con mi audiencia y lo puedo poner todo el año versus un torneo que va a durar 2 semanas. ¿Sí? ¿Entiendes? Que creo que es cuestión de pensar en cada situación y en ver cuánto vale, qué voy a obtener, tiene sentido y ahí tomar la decisión. Entonces, por eso es que a veces me parece que no deberíamos nunca ser absolutistas en decir esto funciona y esto no. Depende muchísimo. Comprobemos primero. Sí, depende muchísimo de quién le quieres llegar, qué quieres lograr y cuál es el precio que te están ofreciendo por eso. ¿Sabes? Um, y otra cosa, obviamente hay cosas que funcionan mejor que otras, ¿no? Entonces, bueno, a lo Sí. mejor ahorita TikTok funciona muy, muy, muy bien y quién sabe en 5 años si TikTok sigue, ¿no? O si es otra cosa, o ¿sí? ¿Dónde está la atención de la gente? Y seguramente se va a saturar como pasa con todas, ¿no? Sí, claro. El tema de olas de subidas y bajadas y Mm, aprovechar esas bajadas para que cuando la atención de todo el mundo esté ahí, uno ya esté presente. sí, entonces es como, bueno, ¿cómo llego temprano o cómo hago cosas distintas que no me impliquen tanta inversión, pero que me generen resultados? ¿Cómo busco lo que llaman ese arbitrage, ¿no? Entre, oye, esto está baratísimo y lo están regalando. Pero es como todo, hay que saber. Entonces, si yo fuese a comprar un apartamento, me dicen un precio, yo no sabría si ese apartamento es barato o sea, caro, no sabría. O sea, porque no estoy Sí. en ese mercado. Pero alguien que ve este apartamento todos los días, que está en ese mercado, etcétera, no, te diría enseguida, eso está regalado. Yo me acuerdo que una vez estaba en Panamá y estaba en el aeropuerto y me iba a venir, o sea, ya venía de regreso, y estaba con un amigo que tiene una empresa que compra y vende PlayStation, televisores, todo es un tema de electrónica. Mm. Y él vio el precio en el aeropuerto y me dijo, este precio es baratísimo. Este PlayStation está baratísimo. O sea, comparado con, incluso como yo lo compro, que lo compro el mayor, etcétera, está regalado. Sí. Y yo le hice caso y me compré 2 PlayStations en su momento. Ni siquiera eran para mí, no los usé y los revendí. Y los revendí con ganancia y todo. Y me fui con mis 2 PlayStation en el avión y todo. Eh, y obviamente es un amigo, confiaba en él, etcétera. Y me fue súper bien, o sea, logré venderlos sin mucho problema, etcétera. Y, eh, pero fue porque un experto me dijo, esto está baratísimo. Yo lo vi, no sabía, ¿sí? Yo no tenía ni idea si eso era barato o caro o nada. Pasa exactamente lo mismo en marketing, ¿no? En publicidad, en contenido, en todo. Es como, bueno, ¿cómo sé si esto está bueno o malo? Eh, y muchos marketers que trabajan en B2B, en compañías grandes o medianas, pues tienen tantas cosas de qué encargarse, ¿sí? Que si el evento, que si los contenidos, que si vamos a hacer esta cosa, esta campaña, que no siempre están metidos en entender el tema de distribución, que está barato, que no, en el tema de contenido, ¿sí? Ujú. Está bueno, esto está malo. Y creo que siempre es bueno concentrar como con un experto y decir, oye, mira, voy a comprarle esto a LinkedIn, este CPC estará bueno, like, no sé, Sí, ¿cuánto? sí. ¿Sí? Entonces, pero digamos, tú lo ves y dices, no, esto está baratísimo. ¿Por qué? Porque todos los días lo maneja. Entonces, ya, no sé, sí. Sí, Un sí. año viendo cómo está fluctuando el CPC en LinkedIn, tú dices, no, este CPC está baratísimo. O a lo mejor esta plataforma me da algo parecido a LinkedIn, pero vale la mitad. Entonces, oye, metamos el presupuesto ahí, ¿no?